Mi hermano mayor, Shane, había pasado los últimos 10 años en la cárcel y parecía que iba a estar allí el resto de su vida. Sin embargo, hace poco me llamó para decirme que abrirían un nuevo programa de puesta en libertad anticipada y que le dejarían salir inmediatamente en periodo de prueba si aceptaba participar. Una especie de nuevo proceso, una alteración ética para evitar futuras actividades delictivas. Dios, ¿cómo desearía ahora que simplemente les hubiera dicho que no? Mientras crecíamos, Shane era mi héroe. Mi madre ha tenido una vida dura. Se quedó embarazada de él cuando tenía 16 años y sus padres la echaron de casa por ello. Después, se fue a vivir con el padre de Shane, que tenía poco más de 20 años y un pequeño apartamento en la peor zona de la ciudad. La trataba fatal. Le obligó a dejar los estudios y a buscarse varios trabajos para poder pasar la mayor parte del tiempo bebiendo y de fiesta. También le pegaba cada vez que se pasaba de la raya. Con todo, le aterrorizaba criar sola a un bebé. Hizo lo que fuera posible para que funcionara con él. Nunca fue suficiente. Cuando empezó a notarse el embarazo, el imbécil se dio cuenta de que no quería ser padre y la echó. Ante la perspectiva de vivir en la calle, mintió sobre su edad y consiguió un contrato de alquiler con un casero de un edificio cercano, quien prefería no hacer preguntas mientras existiera un pago. Cuando nació mi hermano Shane, hizo de todo. Como solo tenía 17 años y no había cursado más que el 10º grado, siguió trabajando en varios empleos de salario mínimo. Por lo mismo, no tenía mucho tiempo para estar con su hijo. Hasta que tuvo unos 6 años, Shane se quedó casi siempre con una viuda mayor llamada Roberta, que vivía enfrente de ellos y era comprensiva con su situación. Lamentablemente, Roberta murió, y mamá decidió que su hijo era lo bastante mayor como para quedarse solo mientras ella trabajaba o salía hasta tarde con amigos y citas. Para hacer frente a su situación, ella se entregó a las drogas, la bebida y se consoló con los peores hombres. Ninguno de ellos duró más de unos meses. Aún así, muchos dejaron huella en mi madre y Shane. Al crecer en este entorno de soledad, pobreza y violencia, Shane era un niño problemático. Estaba constantemente castigado en el colegio, se peleaba con otros niños, robaba y en general armaba problemas en el barrio. Hasta que llegué yo. Una de las fugaces aventuras de mi progenitora dio lugar a su segundo embarazo, otro niño, y nací poco más de 2 meses después del 12º cumpleaños de mi hermano. Viendo que ella no iba a cambiar de hábitos de la noche a la mañana y convertirse en la madre del año, él se encargó de ser mi principal figura parental. Me cambiaba los pañales, hacía la compra semanal, me daba de comer, bañaba, cocinaba, limpiaba. Dio todo de sí para que mi infancia fuera mejor que la suya. Su misión en la vida era ser el padre que ninguno de los dos tuvimos. En el colegio, abrió una pequeña tienda clandestina en su casillero donde vendía caramelos, cromos, aperitivos, entre otras cosas. Una vez en el instituto, cigarrillos y licores, solo para ganar algo de dinero extra con el que comprarme ropa y juguetes. Cumplidos los 16 años, se puso a trabajar en un taller de coches por las tardes, después de clase, para ayudarnos a pagar el alquiler y otras facturas. Por aquel entonces empecé a ir a la escuela. Él me preparaba el almuerzo todos los días y se aseguraba de que subiera al autobús por la mañana. Con sus ingresos suplementarios, mamá pudo dejar uno de sus trabajos para estar en casa y bajarme del autobús al final del día, y también preparar la cena por la noche. No estoy seguro de si él le dijo algo o de si fue ella la que vio que él se hacía cargo de sus problemas. Empezó a recuperar un poco la sobriedad
y se esforzó más por ser una madre para mí que con él. Ya era demasiado tarde para reparar gran parte de su relación con Shane. Con ello, empecé a no temer al tiempo que pasaba a solas con ella. Después de graduarse, Shane se puso a trabajar a tiempo completo como mecánico en el taller y empezó a ganar un dinero decente. Con sus notas, podría haber ido a la universidad, mudarse y estudiar algo interesante, hacer algo por sí mismo. Aunque esto ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Su sueño era que yo fuera a la universidad, que creciera e hiciera algo importante. Lo único que deseaba era ahorrar lo suficiente para comprarnos una pequeña casa en las afueras y pagarme los estudios. Así que él siguió trabajando como un burro, al tiempo que mi progenitora también empezó a emplearse por más horas. Ambos ahorraban dinero cada mes para nuestro fondo futuro, y yo acabé teniendo una infancia bastante normal mientras contábamos los días que faltaban para salir de nuestro asqueroso apartamento. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Y justo cuando parecía que por fin íbamos a poder hacerlo realidad, ocurrió algo terrible. Cuando tenía 14 años, arrestaron a Shane. Siempre buscaba oportunidades de ganar dinero extra para ayudarnos a ahorrar más rápido. Y su jefe, el señor Franks, a veces le daba trabajo extra. La mayoría de las ocasiones conducía uno de los coches del taller y dejaba o recogía un paquete aquí o allá. Nunca supo qué contenían y ni siquiera se preocupó de preguntar. Siempre fue bien recompensado por sus esfuerzos. Entonces, una noche el señor Franks le dijo que tenía un encargo ligeramente distinto. Shane debía llevar a un socio del señor Franks a una casa, dejarlo allí, esperar a que volviera y luego llevarlo de vuelta al punto donde lo había recogido. Esa era toda la información que él tenía. Parecía una tarea bastante sencilla. Además, ganaría el doble de sus honorarios normales por hacerla, así que aceptó. Las cosas fueron bien durante la primera mitad de la velada. Shane recogió al amigo de su jefe en la dirección que éste le había facilitado. El hombre le dio indicaciones sobre el camino a seguir. No hablaron más allá de que él le gruñera a Shane de vez en cuando: ve a la izquierda aquí, a la derecha, toma la siguiente salida. Nunca intercambiaron nombres. Pasó poco más de una hora antes de que le indicara a Shane que apagara los faros y se detuviera en la entrada de una casa a las afueras de la ciudad. El hombre le dio instrucciones estrictas de permanecer dentro del vehículo y dejar el motor en marcha por si necesitaban emprender una huida rápida. En ese momento, Shane se sintió aprensivo, planteando la posibilidad de dejarlo atrás y regresar a la ciudad. Sin embargo, sabía que el dinero iba a ser suficiente para que pudiéramos conseguir nuestra casa. Así que se sentó en silencio y esperó, diciéndose a sí mismo que el hombre solo estaba entrando para robar algo o tal vez tomar algunas fotos comprometedoras de alguien. Pero con las ventanillas bajadas, Shane oyó entonces algo que le hizo revolver el estómago. Varios estallidos rápidos procedían del interior del sitio. Él levantó la vista para ver destellos de luz en la ventana del piso superior que se correspondían con ellos. Disparos. Entró en pánico, encendió los faros e intentó dar la vuelta al coche lo más rápido que pudo. Ninguna cantidad de dinero valía la pena que se viera involucrado en lo que fuera que estaba metido en ese momento. Ya se encontraba a punto de pisar el acelerador y salir volando de la entrada, cuando oyó un fuerte golpe en la puerta del pasajero que lo hizo saltar. El hombre estaba abriendo la puerta con fuerza y se zambulló en el asiento, gritándole: ¡Conduce! ¡Sácanos de aquí de una maldita vez! Al no ver otra opción,
accedió y volvió a la carretera mientras el hombre seguía gritando improperios. Shane se dio cuenta de que sufría fuertes dolores y cuando pasaron bajo una farola, vio que el hombre se agarraba el estómago y tenía las manos cubiertas de sangre. ¡Ah, joder! El hijo de perra me ha disparado. ¡Carajo! Estoy perdiendo mucha sangre. No me encuentro muy bien. Su voz se entrecortaba con cada palabra que pronunciaba y de repente se desplomó contra la ventana. Shane intentó sacudirlo. Le dijo que se despertara. En cualquier caso, no obtuvo respuesta. Sin saber qué hacer, buscó en su teléfono el hospital más cercano y siguió las indicaciones. Aparcó en la acera, cerca de la entrada de urgencias, arrastró al hombre al interior anunciando en voz alta que le habían disparado y que necesitaba ayuda. Varios médicos y enfermeras ayudaron a subir al hombre a una camilla y lo llevaron de nuevo al quirófano mientras empezaban a hacerle preguntas a Shane sobre él. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo le dispararon? Shane no pudo darles ninguna respuesta. Estaba en estado de shock y su mente no procesaba la información con la suficiente rapidez. No se le ocurrió ninguna razón creíble para tener a un hombre herido de bala en su vehículo, así que simplemente optó por decirles que no lo sabía y preguntó si podía marcharse. Le dijeron que, como había traído un herido de bala, tendría que esperar para hablar con la policía y lo entregaron a la seguridad del hospital. Mientras esperaba que llegaran los agentes, pensó en llamar al señor Franks. Como no podía alejarse de la seguridad para mantener una conversación privada, se quedó sentado en silencio e intentó pensar en una buena historia. Lo que se le ocurrió fue que había estado conduciendo cerca cuando el hombre le hizo señas en una intersección. Se detuvo a ayudar para luego darse cuenta de que el hombre estaba gravemente herido. Podía ser poco convincente, pero no creía que tuvieran forma de demostrar lo contrario. Solo esperaba tener la oportunidad de hablar con el hombre antes de que lo hicieran los policías para que pudieran corroborarse mutuamente. Sin embargo, no importó mucho la excusa que se inventó. Fue detenido en cuanto llegaron los agentes, antes incluso de que pudiera dar su débil versión. Resultó que la casa a la que Shane y el hombre habían ido pertenecía a un detective. Y resultó que ese detective había investigado al señor Franks por contrabando de drogas. Mi hermano, sin saberlo, había llevado al hombre a una ejecución y la ejecución había salido horriblemente mal. El detective oyó entrar el coche en su casa, por ello estaba armado y esperando cuando el hombre irrumpió en su dormitorio. Intercambiaron varios disparos y el detective fue alcanzado mortalmente en la cabeza, mientras que su esposa recibió un balazo en el pecho. El verdugo debió pensar que estaba muerta o se encontraba tan nervioso que no se aseguró de que ella se había ido antes de abandonar la casa. Ella había podido llamar al 911 y explicar lo sucedido antes de expirar. Dado que les había dicho que su marido había conseguido disparar a su agresor, la policía se había puesto en alerta máxima por si llegaban heridos de bala a los hospitales locales. Transmitieron toda esta información a Shane mientras lo detenían. Este se derrumbó y confesó todo. Por desgracia para él, el verdugo no sobrevivió. Shane intentó explicar a los agentes que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir cuando se dirigieron a esa casa, pero no quisieron oír nada. El señor Franks también fue detenido, pero tenía la coartada perfecta para esa noche y no pudieron encontrar ninguna prueba que lo relacionara con la contratación del agresor. Lo que es peor, el jefe intentó culpar de todo a Shane. Según explicó el señor Franks a la policía, su empleado se había quejado de que el detective fallecido
le había estado molestando y dificultando sus negocios, y que no tenía ni idea de que Shane intentaría matarle por ello. Las pruebas demostraban que Shane conducía el coche y no había nada que lo relacionara con su presencia en la casa o con haber apretado el gatillo, así que lo acusaron de cómplice de asesinato. Con su palabra contra la del señor Franks y sin pruebas concluyentes, no creían poder demostrar que Shane hubiera planeado todo, aunque sí que había ayudado al asesino a matar a sangre fría a un detective y a su mujer. Le arrojaron el problema encima. Gastamos todo el dinero que teníamos en su defensa, a pesar de que intentó decirnos que no lo hiciéramos. No obstante, por mucho que nos esforzáramos en argumentar que Shane no tenía ni idea de lo que estaba haciendo aquella noche, no pudimos demostrarlo. Además, el tribunal quería que se hiciera justicia por un crimen tan atroz. Lo condenaron a 30 años y lo llevaron a la penitenciaría estatal, sin que apenas tuviéramos tiempo de despedirnos. Durante los 10 años siguientes, le visité siempre que pude, y él me llamaba cada vez que lo dejaban. Mamá y yo habíamos vuelto a caer en la indigencia tras el juicio. Nuestras esperanzas de pasar a mejor vida se esfumaron. Ella volvió a las andadas y yo me quedé con la carga de intentar mantenernos a flote. Peor que antes, no era capaz de mantener un trabajo estable y tuve que aceptar varios trabajos para pagar nuestras facturas. A pesar de sus defectos, seguía siendo mi mamá y se había portado bien conmigo durante años, así que no podía dejarla morir en la miseria. Mis sueños y los de Shane de que fuera a la universidad cuando terminara el instituto se evaporaron. Sin embargo, Shane seguía siendo optimista. Es algo que nunca dejó de sorprenderme de él. En todos esos años que pasó trabajando cuando yo era más joven, durante todo el juicio e incluso durante su estancia en prisión, siempre mantuvo una actitud positiva. Siempre estuvo con una sonrisa. En su mente, tiempos mejores estaban a la vuelta de la esquina, y en cada una de nuestras conversaciones seguía animándome a que algún día lo resolveríamos todo. En cualquier caso, sabía que lo estaba pasando mal con su condena y que deseaba desesperadamente salir para ayudar a su familia. Las condiciones de vida allí eran horribles. Hacía todo lo posible por ocultarlo, pero tenía un aspecto enfermizo cada vez que lo veía y a menudo mostraba las marcas de haber estado en peleas. La poca comida que recibía lo enfermaba y me contó que, a veces, tenía que dormir en el suelo si se quedaban sin literas. Mi hermano solo había intentado sacarnos un poco de dinero extra para mejorar nuestras vidas, y ahora estaba pagando por ello. Y tal vez lo haría por el resto de su vida. Entonces, hace unos meses, me llamó y estaba mucho más entusiasmado por hablar que de costumbre. Me dijo que lo habían seleccionado como posible candidato para el nuevo programa de excarcelación anticipada de la prisión. En aquel momento, le quedaban 20 años antes de poder optar a la libertad condicional, pero si aceptaba participar, lo pondrían en libertad de inmediato. Como se trataba de un proceso nuevo, habría una supervisión adicional de su tiempo en el exterior, y si las cosas no iban bien, aún podrían volver a internarlo. Era una oportunidad. No lo sé, viejo. Eso suena demasiado bien para ser verdad. ¿Cuál es el truco? Bueno, me dijeron que tendría que someterme a un procedimiento experimental. Lo llamaron ser éticamente alterado. Al parecer, es ciencia de vanguardia. Esta elimina tus tendencias criminales o algo así, y puede garantizar que nunca cometerás otro delito. Aquí lo bueno es que, para empezar, yo no tengo ninguna tendencia criminal, así que no debería hacerme nada. Hablaba tan rápido que apenas lo entendí, pero yo dudé.
No sé, Shane. No me gusta la idea de que te utilicen como si fueras una rata de laboratorio. ¿Y qué quieren decir con éticamente alterado? Eso suena... no lo sé. ¿Es como una cirugía que quieren hacerte en el cerebro? Sí, sé que suena un poco raro, pero es solo un término que probablemente se le ocurrió a la prisión para que la gente de fuera se interese. Bueno, de todos modos, dijeron que nada de drogas ni cirugías. No me quieren decir exactamente en qué consiste el proceso. Supongo que es una mierda de alto secreto. Con todo, aparentemente no hay nada físicamente invasivo. Supongo que me atarán a una silla o así, y me pondrán un casco que transmitirá ondas a través del cerebro e intentará reconfigurarlo para que sea más dócil. Para pensar que podría someterse a un procedimiento que potencialmente alteraría su cerebro, sonaba extraordinariamente despreocupado. Hermano, eso suena muy sospechoso, y más si no te dicen qué te van a hacer exactamente. ¿Qué pasa si te jode el cerebro? ¿Y si te mata? Cada vez estaba menos convencido de que fuera una buena idea. No me matará, lo garantizaron. Sí, dijeron que cambiaría, pero como dije, hablaban de eliminar mis tendencias criminales. Y tú sabes que en realidad no soy un criminal serio ni nada por el estilo. Mira, esta es una oportunidad para nosotros, Jack. 10 minutos. Eso es lo que dijeron que tarda todo el proceso y estaré de vuelta con ustedes. Podremos rehacer nuestras vidas. Conseguiré un trabajo y volveremos a ahorrar dinero. Tú irás a la universidad y todo irá como habíamos planeado. Mamá probablemente incluso salga de su círculo vicioso y empiece a ayudar de nuevo. Sus últimas frases me hicieron darme cuenta de que no me había llamado para pedir opinión sobre su participación en el programa. Ya te has apuntado, ¿verdad? Yo... te quiero, hermanito. La línea se cortó. Después no volví a saber nada de él. Normalmente llamaba una vez cada pocos días. Con todo, el teléfono no sonó durante una semana. Cuando tuve un día libre en el trabajo, conduje hasta la prisión para verle en persona. Me dijeron que no podía porque, al parecer, estaba mal en la enfermería. Les dije que había estado hablando de participar en el nuevo programa de libertad anticipada y les cuestioné si su enfermedad estaba relacionada con ello. Sin embargo, también me dijeron que ellos supieran, no había ningún nuevo programa de libertad anticipada. Le dejé un mensaje para que me llamara en cuanto se sintiera mejor y me fui a casa con un nudo en el estómago. Algo iba mal. En todos los años que llevaba dentro, Shane y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo sin hablarnos. Claro que se había puesto muy enfermo algunas veces, pero siempre me había llamado antes de ir a la enfermería para avisarme de que podría estar fuera de contacto durante un tiempo. ¿Y por qué no sabían nada del programa de liberación anticipada? ¿Estaban mintiendo? ¿Había salido algo mal en el proceso y estaban intentando encubrirlo? ¿O realmente era tan secreto que no todos conocían la información? En cualquier caso, sabía que lo único que podía hacer por el momento era esperar. Pasó otra semana sin que me llamaran e hice un nuevo viaje a la prisión, donde recibí la misma historia. Seguía enfermo y no podía verlo. Esta vez fui más enérgico y exigí que me dejaran visitarlo en la enfermería si realmente estaba tan enfermo. Dijeron que eso sería imposible. No fue hasta que me amenazaron con escoltarme físicamente y no permitirme volver en futuras visitas cuando finalmente capitulé y fui por mi propia voluntad. Después de la tercera semana sin noticias de Shane, estaba convencido de que le había ocurrido algo terrible y que la prisión intentaba ocultarlo. Llamé tanto pidiendo información sobre él y de este programa que bloquearon mi número. Estuve a punto de escribir directamente al gobierno cuando recibí una llamada. No era Shane,
sino alguien de la prisión que me informaba de que podíamos ir a recogerlo al día siguiente, ya que iba a salir en libertad condicional. Eso fue todo. Empecé a intentar responder con preguntas, mas cortaron luego de limitarse a decir: estará disponible a mediodía. No me lo podía creer. 3 semanas sin novedad y ahora, de repente, iba a salir. Lo soltarían de verdad. Iba a recuperar a mi hermano. En cualquier caso, mi entusiasmo por recuperarlo se había atenuado por la duda de en qué estado estaría cuando lo trajéramos a casa. Lo encerraron creyendo que había participado en una gran medida en la planificación del asesinato de un hombre y una mujer inocentes, uno de ellos miembro de las fuerzas del orden. ¿Qué le habían hecho para estar tan convencidos de que ya no era un peligro para la sociedad? Solo tuve que esperar hasta que lo recogimos al día siguiente para entender por qué ya no estaban preocupados por él. Shane tuvo razón en una cosa. Mamá estaba distinta ante la perspectiva de que él volviera a casa. Solo bebió la mitad de su ración habitual de vodka por la mañana y planchó la ropa, aunque le temblaban tanto las manos que no sirvió de mucho. Incluso tuvimos nuestra primera conversación real en años sobre cómo iban a ir las cosas ahora que él volvía. Sin embargo, cuando lo vimos, enseguida nos dimos cuenta de que no iba a ser la vuelta a casa que esperábamos. Shane era diferente. La sonrisa que siempre lucía había desaparecido. De hecho, toda la vida que normalmente llenaba su rostro parecía ya no existir. Poseía una expresión vacía y miraba a lo lejos, como si no reconociera nada delante de él. Cuando lo llamé por su nombre, se volvió para mirarme. Fue como si solo lo hiciera porque reconoció la palabra Shane y no la voz de su hermano. Lo abracé y le pregunté si estaba bien. Le comenté que me alegraba de verlo y de que estuviera libre. No me devolvió el abrazo. Tenía los brazos rígidos a los lados. Shane siempre me había abrazado mucho, sobre todo a mí, y yo esperaba que en su primer día de libertad me diera un gran apretón. Pero no recibí nada. En realidad, retrocedió y yo me preocupé. «¿Shane? ¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho?», le sacudí ligeramente. «Me encuentro bien», respondió tan mecánicamente que casi pude confundir su voz con una IA que se utiliza para los doblajes. Justo cuando estaba a punto de gritarle a los guardias que ayudaban a escoltarlo para que me explicaran qué le pasaba, una mujer delgada y morena con bata de laboratorio se acercó a nosotros y se presentó como la doctora Kosick, jefa del nuevo programa. «¿Eres el hermano de Shane? Él te asignó como su guardián post-liberación». «Sí, lo soy. ¿Qué diantres le han hecho?». Me miró fijamente. «Tu hermano es una de las primeras personas en someterse a un nuevo proceso revolucionario que va a cambiar la forma en que gestionamos la justicia penal en este país. Ya no tendremos que encerrar para siempre a los peores miembros de nuestra sociedad. Podremos darles la alteración y podrán reincorporarse al resto de nosotros. Deberías estar orgulloso de él». «Ese no es mi hermano». No me gustó su actitud de superioridad. «Shane no se había quedado quieto más de 10 segundos en toda mi vida. ¡Y míralo!». Mi hermano no se movió ni un milímetro de donde lo detuvo el guardia que lo escoltaba cuando nos acercamos. Nos miraba a mí y a la doctora Kosick cada vez que oía la palabra Shane. Entonces, al darse cuenta de que no le hablábamos directamente, volvía a girar la cabeza hacia adelante y se quedaba con la mirada perdida. «Tienes que bajar la voz. Comprendo que los efectos del proceso pueden ser chocantes al principio,
Con el tiempo verás que está mejor así. Tienes que recordar que tu hermano cometió un crimen atroz y probablemente habría hecho algo parecido en el futuro si le hubiéramos dejado salir por la vía normal. En cualquier caso, los efectos no pueden revertirse. Lo que tenemos que discutir ahora es el camino a seguir. ¡Váyase al infierno, señora! Usted no sabe nada de él. Era inocente, un buen hombre. ¿Y qué quiere decir con que los efectos no se pueden revertir? Vuélvalo a cambiar. Ahora, no me importa si se sienta aquí el resto de su vida. Al menos será el mismo. Empezó a anotar algunas cosas en un portapapeles y me di cuenta de que solo escuchaba a medias. Levantando la vista, empezó a hablar. Repito, el proceso es irreversible. Y verá que su hermano firmó un acuerdo vinculante para participar en este ensayo. Ha sido evaluado durante las últimas semanas por el personal médico y los funcionarios del gobierno, y todos están de acuerdo en seguir adelante con la fase 2, la reintroducción pública. En este punto, usted tiene dos opciones. Opción 1. Puedes firmar esto y te llevarás a tu hermano a casa. Durante el primer mes, me llamarás a diario para hablar de cómo le va. Además, haremos visitas periódicas a su casa para inspeccionarlo en persona. Le ayudaremos a conseguir trabajo para que pueda volver a contribuir a la sociedad como un ciudadano respetuoso con la ley. No revelarás nada sobre este proceso a nadie, y si se pregunta cómo salió antes o por qué actúa de forma tan diferente, simplemente dirás que se ha reformado y salió antes debido a su buen comportamiento y al hacinamiento. Cualquier violación de estas condiciones, él será traído de vuelta aquí y usted perderá todos los privilegios de visita en el futuro. Opción 2. Si no firmas esto, nos llevamos a tu hermano dentro ahora mismo. También pierdes todos tus futuros privilegios de visita. Y antes de que empieces a hablar de la legalidad o a demandarnos o cualquier cosa por el estilo, obviamente pudo ver la furia en mis ojos. Deberías saber que contamos con el respaldo de las altas esferas. Tu caso no llegaría a ninguna parte. Ahora, si pudiera darse prisa y tomar su decisión, por favor. Tengo varios más de estos para hacer hoy. Volvió a su portapapeles. Temblaba de rabia. Para ella mi hermano era una variable en su experimento, no una persona ni un familiar, amigo o ser humano en absoluto. Solo una nota en su portapapeles, una alteración que podía estudiar. ¿Y qué opción tenía yo? Ella tenía todo el poder y lo sabía. Si luchaba o me negaba, se llevaría a Shane y no volvería a verlo. Si antes había vivido mal, no sería nada comparado con cómo me lo imaginaba ahora, sentado en su cama día tras día, consumiéndose con la mirada perdida. Le arranqué el portapapeles de las manos y firmé el acuerdo. Regresamos a casa casi en silencio. Tanto mamá como yo intentamos hacerle preguntas sobre el proceso al que se había sometido. Lo único que pudo decirnos fue: no me acuerdo. Estaba a punto de preguntarle qué recordaba para ver si realmente sabía quiénes éramos, cuando anunció abruptamente: estoy cansado, necesito dormir. Una vez más, su voz carecía de emoción. Sonaba como si un ordenador estuviera leyendo líneas de código. Ahora estaba preguntándome si lo habían convertido en una especie de cyborg. Miré por el retrovisor esperando ver unos ojos rojos que me miraban fijamente, pero me sorprendió ver que ya se había dormido. En cuanto atravesáramos la puerta, revisaría todo su cuerpo con la varita detectora de metales que tenía en casa de uno de mis trabajos de seguridad. Cuando llegamos al complejo de apartamentos y aparcamos el coche, seguía roncando. Tuve que abrir la puerta trasera y sacudirlo ligeramente para despertarlo. En el pasado,
Cuando lo despertaba de un sueño profundo, siempre se ponía un poco gruñón. Era la única vez que me mostraba cauteloso a su lado. Por instinto, me aparté un poco cuando abrió los ojos, esperando una reacción de frustración y pidiendo 5 minutos más. No obstante, volvió a quedarse mirando al frente. «Shane», lo llamé. Se giró para mirarme sin contestar. «Ya estamos en casa. Puedes salir del coche y entrar». Me pregunté cuánto de su comportamiento se debía a la alteración y cuánto a los 10 años de cárcel. «De acuerdo». Sus cuerdas vocales emitieron el sonido. En cualquier caso, es difícil describirlo. No era su voz. Sé que no tiene mucho sentido. Sin embargo, he oído esa voz durante 24 años. Conozco la calidad, la cadencia, la inflexión. Simplemente no era la suya. Mamá ya se había rendido. Empezó a llorar en el trayecto de vuelta a casa y en cuanto aparcamos subió corriendo. Yo sabía que tenía que ir a darle a la botella o quizás algo más fuerte. Shane salió del coche y yo cerré la puerta tras él. Sorprendentemente, empezó a caminar hacia los ascensores, como si supiera dónde iba. Decidí no decir nada y ver si recordaba dónde vivía. Pulsó el botón de subir como debía y seleccionó la planta correcta una vez dentro. Cuando salimos a nuestra planta, se dirigió directamente a nuestra unidad. Le seguí de cerca y observé cómo abría la puerta, como había hecho cientos de veces antes. Con todo, se detuvo justo después de cruzar el umbral y volvió a quedarse inmóvil. Parecía estar esperando las siguientes instrucciones, así que le pedí que se sentara en la mesa de la cocina. «De acuerdo». La voz volvió a sonar. Tal y como había planeado hacer en el viaje de vuelta, le pasé la varita por todo el cuerpo y comprobé que no tenía ningún metal en su interior. Palpé la cabeza en busca de signos de costuras o cicatrices y no descubrí nada. Comprobé cada centímetro de piel expuesta en busca de marcas quirúrgicas, pero al menos para mi ojo inexperto, estaba limpio. Durante todo el tiempo que duró mi examen, él no se movió ni cambió de expresión. Tenía la mirada perdida, fija en la pared que tenía delante. Me dio la impresión de que podía hacerle casi cualquier cosa y no respondería. Me senté en la mesa frente a él y empecé a hacerle las preguntas que había querido hacerle en el coche. «Hey, Shane». Sus ojos se encontraron con los míos y fue entonces, mientras estábamos sentados y yo los miraba directamente, cuando vi realmente que no había nada detrás de ellos. Lo que fuese que le hicieron a Shane, lo había desaparecido. Ya solo veía un conjunto de células, una masa biológica que podía caminar y hablar, que no tenía personalidad ni vida. Me aterrorizaba. La voz me tembló cuando le pregunté: «Shane, ¿recuerdas tu nombre completo?» «Sí». «¿Cuál es?» «Shane Theodore Thompson». Era como si estuviera recordando datos almacenados en un disco duro. «¿Sabes quién soy?» «Sí». «¿Quién soy para ti y cuál es mi nombre completo?» «Eres mi hermano, Jack Francis Thompson». «¿Cuántos años tenemos?» «Yo 30 y tú 24». Me alegro ver que al menos sabía quién era él y quién era yo. Pero, como todo eso, era información que podrían haberle hecho memorizar en la prisión. Quería preguntarle algo más personal para ver si realmente tenía todos sus recuerdos. ¿Con quién perdiste la virginidad y dónde ocurrió? Ellis Sherman, en el sótano de sus padres.
Shane y yo nos habíamos reído mucho de esta historia. El padre de Liz había bajado las escaleras mientras estaban en plena acción y echó a Shane de casa con los pantalones por los tobillos. Despertó a los vecinos y varios de ellos vieron el asunto de mi hermano mientras intentaba desesperadamente subir los pantalones y volver a meterse en el coche. No obstante, esta vez transmitió la información sin humor, sin un atisbo de sonrisa al recordar lo absurdo de todo aquello. La información estaba ahí, en su cabeza. En cualquier caso, era como si no tuviera conexión con ella. Me di cuenta de que no le habían quitado sus tendencias criminales, como le dijeron que iban a hacer, sino a él. No sé cómo lo hicieron y en aquel momento todavía no estaba seguro de lo que habían hecho, pero sí sabía que él ya no estaba allí. El cuerpo de Shane estaba sentado frente a mí, mas él había muerto en algún lugar de aquella prisión. Durante las semanas siguientes, mantuve mi acuerdo con la doctora Kozik. La llamaba a diario e informaba de cómo iban las cosas con Shane. En realidad no había ningún cambio que comunicar. Como ella había dicho que harían, le ayudaron a conseguir un trabajo en la tienda de comestibles local y ella lo visitó en persona 2 veces. No podía estar más encantada con el éxito de su programa. Si es que se podía llamar así. Yo no lo hacía. Sí, Shane no había cometido ningún crimen y parecía muy poco probable que alguna vez lo hiciera. Además, él tampoco había hecho gran cosa. Estaba operando en lo que yo habría llamado puro instinto animal, fuera de recibir instrucciones directas. Cuando tenía hambre, comía. Sed, bebía. Cuando necesitaba ir al baño o dormir, también lo hacía. Aparte de eso, yo tenía que decirle que hiciera cualquier cosa. Ducharse, lavarse los dientes, vestirse, ir a trabajar. En la tienda de comestibles, su jefe tenía que encargarle tareas específicas y él era capaz de realizarlas perfectamente. No tomaba ninguna iniciativa más allá de hacer exactamente lo que se le decía. Y eso es lo que parecía que iban a ser nuestras vidas a partir de entonces. Shane había dado tanto de él por mí y había sacrificado todo su futuro. No me importó ayudarle por una vez. Decidí que seguiría apoyándole en ese estado hasta el día en el que uno de los dos muriera. Pero fue entonces cuando la semana pasada algo cambió. Mi hermano y yo compartimos dormitorio, así que me desperté sobre las 3 de la madrugada con un extraño ruido de arañazos. No son extrañas las ratas en nuestro edificio, pero esto era diferente y venía de cerca de la cama de Shane. Me acerqué a investigar usando la luz de mi móvil para ver si había bichos, aunque no encontré nada. Y cuando me acerqué, el ruido se detuvo. Demasiado cansado para preocuparme demasiado, me volví a dormir con planes de investigar más por la mañana. Pero esos planes se me fueron de la cabeza por un par de horas. Fue el olor a tocino lo que me despertó por segunda vez. Abrí los ojos confundido. Hacía años que mamá no se levantaba a preparar el desayuno y Shane no había cocinado nada desde su regreso. Solo comía platos precocinados o las sobras de la nevera. Al darme la vuelta, vi que la cama de Shane estaba vacía y me incorporé rápidamente, asombrado. Antes había tenido que decirle que se levantara de la cama todas las mañanas desde que había vuelto. ¿Qué estaba pasando? Y de repente escuché risas. Las risas de Shane se colaron por la puerta. Él y mi madre mantenían una animada conversación en la cocina. Oí mi nombre entre las carcajadas. Con los ojos desorbitados, entré para reunirme con ellos. Vi que mi hermano estaba en la estufa,
preparando alegremente el desayuno al tiempo que mamá estaba en la mesa, sonriendo y fumándose un cigarrillo. «Hablando del diablo», dijo mamá, y Shane se dio la vuelta. Corrió hacia mí con la espátula en la mano y me abrazó con fuerza. Atónito se lo devolví débilmente mientras me decía: «Buenos días, hermanito. Me alegro de que estés despierto. Estábamos hablando de la vez que intentaste hacerme una tarta y mezclaste la sal y el azúcar». Se echó a reír con fuerza y se echó hacia atrás. Me quedé sin palabras. Estaban actuando como antes. ¿Estaba soñando? Cuando intentó retroceder hacia la estufa, le agarré la cara con las dos manos y le miré directamente a los ojos. Allí había vida de nuevo. Aún así, había algo raro en ellos, una oscuridad que no recordaba de antes. De repente hubo un destello negro y di un salto hacia atrás jadeando. ¿Qué pasa, Jack? ¿Sigues escandalizado porque soy mucho más guapo que tú? Se rió un poco más y volvió a su cocina. «Fue un truco de la luz», me dije por lo bajo. «Alégrate de que vuelva a comportarse como él mismo. Quizá después de unas semanas los efectos disminuyan o algo así». Pero no podía evitar la sensación de que había una frialdad en la risa de Shane que no había estado allí antes. Independientemente de mis reservas, tuvimos el mejor desayuno familiar que habíamos tenido desde que fue encerrado. Recordamos viejos tiempos, hablamos de nuestro futuro. Casi lloro de lo feliz que estaba de que mi hermano hubiera vuelto de verdad. Cuando se fue a trabajar, llamé a la doctora Kozik para ponerla al día y me pregunté si debía decirle la verdad. En mi opinión, el cambio de comportamiento de Shane era positivo. En cualquier caso, ella podría no verlo de la misma manera. Tal vez querría llevárselo de vuelta y repetir el proceso. Pero las primeras palabras que salieron de su boca al escucharme fueron: ¿Se comporta de forma diferente hoy? Parecía ansiosa. Su tono se puso nervioso. Quizá algo había ido mal con algunos de los otros participantes. Sí. Sé que estaba actuando como su viejo yo esta mañana. Incluso se levantó e hizo el desayuno. ¿Notaste algo extraño? ¿Cómo lo sabía? Nada serio. Solo pensé que había una especie de... no sé. ¿Sus ojos parecían diferentes? ¿Qué está pasando? Maldición. Solo aguanta. Saldré a ver cómo está mañana. Y de repente colgó. El corazón me latía con fuerza. Ella sabía algo. Había estado esperando exactamente lo que le dije. Intenté devolverle la llamada, pero saltó el buzón de voz. Durante el resto del día intenté actuar con la mayor normalidad posible, tal y como ella me había ordenado. Yo también fui a trabajar, aunque costó lograr concentrarme. Estaba cuestionándome cómo estaría Shane esa noche. Cuando regresó de su turno, lo hizo con una bolsa llena de comestibles en los brazos y anunció a los 4 vientos que iba a prepararnos una comida de 5 estrellas. Al ver su cara sonriente, mis preocupaciones desaparecieron y atribuí el comportamiento de la doctora Kozik a un posible fallo de su proceso. Quizá lo que había hecho había dado marcha atrás, y de hecho, no iba a revolucionar la justicia penal de este país. Con ese pensamiento, me pregunté si esta sería la última noche que pasaría con mi hermano antes de que lo devolvieran a la prisión para hacerle más pruebas, o simplemente lo encerraran de nuevo. Decidí que, en ese caso, debía dejar de preocuparme y disfrutar de la velada con mi familia. Comimos, bebimos, reímos, cantamos. Fue una noche perfecta.
hasta que nos dormimos. Volví a despertarme sobre las 3 de la madrugada. Los arañazos habían vuelto, esta vez más fuertes, y miré hacia la cama de Shane. ¿Qué demonios?, susurré mientras me sentaba y deslizaba hacia la pared. Shane estaba sentado en su cama, con los pies en el suelo, mirándome fijamente. Tenía una sonrisa malévola en la cara, iluminada por el reloj digital de la mesilla. ¿Qué diablos estás haciendo, hermano?, dije todavía en un susurro. Había algo en su presencia, oscura y pesada, que hacía opresivo el aire a mi alrededor. Me costaba respirar hondo. No contestó, siguió mirándome. Sus ojos eran fríos y al mirarlo fijamente, percibí un movimiento detrás de él. Una de ojos rojos y manos largas y delgadas. Abrió la boca y de ella emanó una voz que no reconocí. Shh. Vuelve a dormirte, hermanito. No había amor detrás de las palabras. Era malicia. Era malvado. Intenté resistirme. Con todo, el cansancio me venció y caí profundamente dormido. Al día siguiente, no me desperté hasta el mediodía. Shane ya se había ido a trabajar y yo tenía 6 llamadas perdidas y una lluvia de mensajes de mi jefe preguntándome por qué no me había presentado a mi turno. Repasé mentalmente los sucesos de la noche anterior e intenté decirme a mí mismo que era un sueño. No podía ser real. Sin embargo, cuando miré hacia la cama de Shane, vi que había profundos cortes en la pared de atrás, unos que parecían haber sido hechos por manos enormes y con garras. Algo encajó. Me formé una teoría sobre lo que le habían hecho a mi hermano en la prisión. Creo que le quitaron el alma. No sé cómo lo hicieron, si fue magia o ciencia. Creo que el alma que había habitado en el cuerpo de Shane, lo que le hacía ser quien era, ha sido arrancada. La doctora Kozik nunca acudió a su visita y dejó de responder a mis llamadas. Cuando me puse en contacto directamente con la prisión, me dijeron que ella nunca había trabajado allí y que no había constancia de que Shane Theodore Thompson hubiera cumplido condena en el centro. Nos han abandonado y están tratando de encubrir esto. Cada día está peor. Puede mover cosas sin tocarlas. Le he oído hablar en idiomas que no entiendo. Estoy seguro de que esto le está pasando a todos los individuos que alteraron éticamente. Creo que no consideraron que si eliminaban las almas que habitaban en estas personas, las dejarían abiertas para ser habitadas por algo más. Y recuerden que